Estamos en nuestros estudios con el doctor Javier Muñoz Chávez, exalcalde de la ciudad de Cuenca, quien, como todos los alcaldes contemporáneos que estuvieron antes, durante y después de esta declaración de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999, tuvieron que ver con ese reconocimiento final de lo que existía desde hace tiempo, que lo que esperamos existe actualmente, sea también conservado hacia el futuro, esta bella, hermosa ciudad llena de riqueza cultural y patrimonial en la que vivimos. Bienvenido, doctor Muñoz, con estas reflexiones de Fausto Cardoso sobre el presente y el futuro de la ciudad patrimonial. Iniciamos este diálogo cuando cumplimos 25 años como ciudad de este reconocimiento de la UNESCO. Muchas gracias, Gustavo. Un cordial saludo a su distinguida audiencia. Efectivamente, yo creo que es un capítulo importante en la vida de la ciudad de Cuenca, la declaratoria de nuestra ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarea en la que pusieron mucho funcionarios municipales, el alcalde de esa época, arquitecto Fernando Cordero, y lograron lo que todos hoy estamos festejando, y eso creo que fue bueno para el Ecuador, fue bueno para la ciudad. Qué bien traídas las palabras y las expresiones de Fausto, que tuvo una participación significativa y muy importante en el ámbito técnico a fin de que la UNESCO haga la evaluación correspondiente. Es decir, este fue un trabajo en conjunto, como deben ser todas las cosas, dejando a un lado posiciones a veces individuales o individualistas que más bien hacen daño a la ciudad. Y en este caso eso no sucedió, sino más bien fue una tarea conjunta. Trabajo de un gran equipo. ¿No? Un equipo sumamente importante en diversos órdenes, ¿no? Y eso fue lo que impactó posiblemente en la UNESCO a fin de que sea reconocida la ciudad como tal. Yo recuerdo en ese entonces estuve en Quito y también hubo una celebración muy importante en la Presidencia de la República, en donde se reconoció la valía de nuestra ciudad, en donde se aplaudió el esfuerzo que hizo Cuenca, sus autoridades. ¿Qué funciones cumplía en ese entonces? Yo en ese entonces era superintendente de compañías. Superintendente de compañías. Y naturalmente se reconoció el esfuerzo de Cuenca, porque no es que Cuenca se le declara a Cuenca Patrimonio de la Humanidad de la noche a la mañana, es un trabajo, o es más bien una acción de los propios habitantes de la ciudad a lo largo de los años. Y eso es sumamente importante. Y por otro lado, también se da una gran responsabilidad, como anota muy bien Fausto, a los cuencanos en la actualidad, a quienes hoy vivimos en esta ciudad, en esta bella ciudad. Debemos tener responsabilidades frente a la ciudad. Y esto lo tenemos que demostrar en nuestro quehacer diario. Tienen también una tarea importante que cumplir las autoridades. Tienen que velar permanentemente a que Cuenca siga manteniendo ese señorío, que lo tenemos que reconocer y que lo tenemos que aplaudir. Esto es reconocido a nivel mundial y particularmente en el Ecuador. Recordamos expresiones muy recientes que se dieron en esa fallida cita desde el punto de vista político de la 29ª Cumbre de Presidentes, pero en la que sí estuvieron representantes y altos dignatarios de España, de Portugal. Sus expresiones sobre la ciudad de Cuenca fueron realmente extraordinarias, al punto de decir, de señalar, no saben la calidad de ciudad que ustedes tienen. Fíjese, eso mismo es un halago muy importante hacia la ciudad. Si bien es verdad que no estuvieron presidentes latinoamericanos, estuvieron de Europa, básicamente de España, Portugal y Andorra, me parece, pero estuvieron también representantes de muy alto nivel, como cancilleres o como vicepresidentes, de tal manera que si bien yo no diría que fue un desaire hacia la ciudad, fueron situaciones de diferente naturaleza que deben haber pesado en determinados mandatarios para no estar presente. Fue lamentable que así sea, pero siempre se reconoce a Cuenca por parte de gente que viene, de que es una ciudad que mantiene una calidad especial. Yo creo que en primer término es la condición de su gente, ¿no? La amabilidad,
el comportamiento, la responsabilidad, y todo ello pues permite que tenga un nombre ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pasos son importantes que se han dado, que sirven para que en el exterior se aprecie lo que Cuenca es en su real magnitud. Pero repito, este no solo es un halago que se le ha hecho a nuestra ciudad, sino que constituye también una seria responsabilidad para todos los que habitamos en esta comarca. Exactamente. Y sin chauvinismos es como debemos ver la ciudad de hoy, valorarla, evaluarla, protegerla hacia el futuro. Vayamos a las responsabilidades que tenemos los cuencanos en general, particularmente aquellos cuencanos, y haciendo énfasis en aquellos que llegan con el voto popular, sobre la importancia de mantener a esta ciudad. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Tiene que haber una cierta continuidad. Tenemos que aclarar definitivamente que continuidad no es igual que un continuismo. El continuismo es muy pernicioso, es dañino. Siempre será bueno que exista una renovación de pensamientos, de criterios y de acciones. Eso es positivo para una ciudad. Pero hay cierto tipo de obras que tienen que ser miradas de tal forma a fin de que se continúe con el tiempo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con obras materiales como los planes maestros, como la dotación de agua, son aspectos que no necesariamente tienen que ser vistos bajo una óptica coyuntural, sino que tienen que ser vistos con miras a una función posterior. Es interesante el tema del agua. El agua, Cuenca, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Eje transversal. Desde la fundación, nos cuenta la historia que esta ciudad se fundó, se instaló en esta ciudad que existía ya de la época de los cañaris, de la época de los incas. Cuando los españoles vinieron, se asombraron de este sitio, este valle, que tenía incluso ya un castillo de Inca, una importante instalación de las culturas ancestrales de América, pero con esa riqueza del paisaje y esa característica tan particular de ser atravesada por 4 ríos. Exacto, yo creo que es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene la posibilidad de contar como nosotros con 4 ríos. Fíjese, son 4 ríos que de alguna manera, especialmente 2, dan el agua para la ciudad, para sus habitantes. Pero, ¿qué es lo que estamos padeciendo en estos momentos? Dificultades para poder dotarles de este servicio básico y fundamental a un sinnúmero de sectores, a barrios que están en la periferia. Si hoy que tenemos aproximadamente entre 500 y 600 mil habitantes, ¿qué será dentro de 20 años o 25 años en donde nos estemos acercando? O si no, ya lleguemos al 1.000.000 de habitantes. ¿Cómo le vamos a dotar de agua potable a este número de compatriotas? Entonces, naturalmente que es una obligación de las autoridades actuales tomar medidas con miras a dotar de este servicio básico a una población que se avecina y que camina fácilmente hacia el 1.000.000 de habitantes. Entonces, esto tiene que ser un esfuerzo conjunto, ¿no? A veces los representantes populares muchas veces quieren lucirse a través de la acción inmediata. También, ¿no? Porque la ciudad exige soluciones para este rato. No le agrada mucho decir esto voy a hacer mañana o lo voy a hacer dentro de un año. ¿Por qué? Porque afecta el convivir diario de la ciudadanía. Pero hay otros aspectos que requieren necesariamente una planificación, una forma de actuar tal que permita adoptar políticas apropiadas a fin de que pueda solucionarse temas como aquellos que estamos comentando. Cuéntenos algo, doctor Muñoz, que puede sonar a infidencia. Usted, y con todo el respeto, es una especie de decano de los alcaldes de Cuenca, de aquellos que quedan, debemos decirlo así. No sabemos si son 4 o 5 me parece. Está Paul Grande, está el alcalde Palacios, está usted, ¿quién más se me escapa allí? Fernando Cordero. Fernando Cordero, por supuesto, con quien, dicho sea de paso, estaremos el próximo día, lunes, Dios mediante, también en una entrevista sobre este mismo tema. Está el actual alcalde en funciones. ¿Se nos queda alguien más? Marcelo Cabrera. Marcelo Cabrera, por supuesto. Perdón por esos lapsus, pero estos son los distinguidos y todos con sus méritos
alcaldes que todavía nos acompañan, pues muchos otros han trascendido ya en la historia. Pero hablando de esta situación, usted tuvo ese privilegio de reunirse con ellos, con todos estos exalcaldes, de debatir sobre temas de la ciudad, del pasado, del presente, del futuro. ¿Qué trataron? ¿Qué es lo que recuerda usted en estas reuniones sobre este tema que nos ocupa el día de hoy, la calidad de Cuenca como patrimonio de la humanidad? Efectivamente, este momento soy el exalcalde más antiguo. Así es. El tiempo ha pasado muy rápido. El decano. Yo fui alcalde en el año 1984. Ya son algunos años. Sin embargo, es importante que podamos mantener un cierto contacto con las autoridades locales actuales, también recoger experiencias de las autoridades pasadas, que pueden haber o podemos de hecho haber cometido errores, pero también a lo mejor tuvimos algún acierto, y creo que todo eso tiene que balancearse, no necesariamente tiene que imponerse. Hace un momento comentábamos que es bueno la renovación de ideas, de pensamientos, de criterios. Si bien puede ser útil la unión de pareceres al interior de una cámara cantonal, por ejemplo, no es menos cierto que las discrepancias también enriquecen. Pero en el fondo hay aspectos que son sumamente importantes. Nosotros, como exalcaldes, hemos presentado algunas inquietudes al alcalde a que él se sirva a analizar, no otra cosa, que no es una imposición de ninguna manera, sino una posibilidad de que él conozca proyectos que podrían ser aplicados en la ciudad y que pueden ser positivos para la urbe, ¿no? En lo que tiene que ver con conectividad, con la conexión vial, con el tranvía, aunque le escuché el otro día al señor alcalde manifestar que la situación es sumamente crítica respecto al tranvía en lo que tiene que ver con tarifas. Así es. Entonces, este es un para resumirlo de alguna manera, da servicio a los cuencanos, da lustre a la ciudad. Es un proyecto que no podemos dudarlo, quedó muy bonito para la ciudad, pero un proyecto sumamente costoso. Esos pocos centavos que pagamos los cuencanos no está financiando debidamente la actividad del tranvía. Cuenca mantiene, hacíamos cuentas hace pocos días, solamente en glosas y problemas que se han presentado o que se los ha venido dilatando por el tranvía, una cifra de 40 millones de dólares, poco más o menos, más allá de las onerosas deudas que adquirió la ciudad durante su construcción. Este es uno de los temas, de los grandes temas que tienen que debatirse al interior del Consejo Cantonal. Y aquí hacerlo con transparencia. Un análisis profundo. Nosotros como contribuyentes de la ciudad, como ciudadanos, tenemos todo el derecho a conocerlo. Lo menos que podemos hacer es esperar que se nos informe qué es lo que está sucediendo. ¿Y cuál es el objeto de ello? El buscar soluciones, el encontrar salidas. Porque si se va a arrastrar una deuda y si somos los cuencanos a la postre los que tenemos que cubrirla, pues indudablemente que tenemos que dar nuestro punto de vista, nuestro criterio, a fin de poder encontrar una solución al mismo. Pero bueno, este es uno de los tantos inconvenientes que tenemos. Pero en ese orden hemos estado pues preocupados en lo que tiene que ver con el empleo, en lo que tiene que ver sobre todo con la dotación de servicios básicos. Creo que las municipalidades tienen una obligación muy directa que les determina la ley, este rato el COTAD, que es la dotación de los servicios básicos, básicamente, como su nombre lo indica, perdón la redundancia, son la dotación de agua potable, de alcantarillado, que son fundamentales para que podamos tener pues una cobertura mucho más amplia de la que actualmente tenemos. Antes de salirnos del tranvía, quisiera preguntarle una opinión, ya que usted ha tocado este tema. Hay una diríamos duda, un debate que se abre en la ciudad con respecto al futuro del tranvía. Vamos a abstenernos de dar el nombre, pero se trata de un ex administrador del sistema tranviario. Él señala que la actual administración está a punto de cometer un error grande con respecto al tranvía. Quieren convertirla en una dirección
Cuando los estudios que se efectuaron y que costaron a la ciudad se concluye que debe ser una empresa pública para ser más comercial y poder obtener la sostenibilidad y sustentabilidad. Me gustaría conocer sus criterios. Bueno, yo creo que las empresas públicas, que no son necesariamente adscritas únicamente en un término peyorativo a la municipalidad, tienen que gozar de una autonomía administrativa, económica, financiera, etcétera, como es Etapa, por ejemplo, o como fue Etapa. Etapa cumplió un papel preponderante, importantísimo en la vida de la ciudad durante 40, 50 o más años. Algo así debería verse también en lo que tiene que ver con el tranvía, el hacer una empresa en la que no se tenga de por medio intereses muy personales. Al referirme a de alguna manera se personales, relaja allí el nexo con lo político. Desde luego que viene eso, ¿no? Y digo intereses personales a veces de la propia municipalidad a través de sus representantes. Muchos quieren ir a ese directorio para obtener cierto tipo de participación, que de hecho es política. En tanto que si es una empresa pública que tiene responsabilidades, que tiene que buscar su financiamiento, que tiene que ver todos estos aspectos que estamos hablando. Un proyecto que son ojalá difíciles, autosustentable. que sea autosustentable, porque de lo contrario, aquello que no es sustentable no va a tener un futuro promisorio, sino va a ser un fracaso. Todo lo que existe, todo tipo de servicio que existe en la ciudad, que no sea cubierto o autosustentable, evidentemente que tiende o a ser malo o a desaparecer. Y el transporte público, ¿no?, es una clave para el presente y para el futuro, es lo que debe incentivarse, a diferencia, y de esto hablaba justamente Fausto Cardoso en una entrevista que lo transmitimos ayer, hablaba de la inconveniencia de otro tipo de proyectos como el de rodear de grandes autopistas a la ciudad de Cuenca, que van a atentar contra su carácter en pro de el modernismo. Yo creo que es indispensable el punto de vista técnico, ¿no? Uh-huh. Es decir, tiene que conjugarse perfectamente la acción de un técnico con aquella que podamos tener otros ciudadanos, que podemos estar equivocados o que podemos tener puntos de vista diferentes, pero tienen la obligación las personas que conocen, que están vinculados a temas de la ciudad, a fin de que se adopten con oportunidad medidas que conduzcan a algo. Y creo que la movilidad en Cuenca deja todavía mucho que desear, pese a los esfuerzos que se han hecho. Interna, así como nuestras conexiones con el resto del país. No se trata únicamente de mejorar las unidades de movilización, los buses, etcétera, que es importantísimo, desde luego. Pero hay sectores que no son debidamente atendidos y que tienen que ir de la mano con la mejora de una vialidad también. No es solo la unidad la que tiene que verse, sino todo un conjunto de acciones a fin de que se pueda responder a una demanda ciudadana. Quizás en lo que tiene que ver con el tranvía que comentamos, se puedan ampliar rutas, la misma conexión con nuestra vecina ciudad de Azogues, puede ser una alternativa. Habría que estudiar, no estamos simplemente especulando o dando ideas sueltas, que tienen que ser analizadas a fondo, especialmente en lo que tiene que ver con los costos, a fin de que no sigamos pues haciendo crecer algo que puede ser en un momento dado imposible de sostener. Uno de varios aspectos de este tema de la movilidad, tanto interna como con el resto del país, pero para retomar el hilo, le estaba pidiendo a usted un poco una síntesis de qué es lo que piensan estos alcaldes que se reunieron y que trataron sobre la ciudad. Estaba ingresando usted al tema del agua. Bueno, yo creo que fue importante en la medida en que el alcalde tuvo interés en escuchar, él fue el promotor incluso de mantener una reunión que fue no muy bien vista por unos, porque se decía que ¿qué esperan obtener de personas que no cumplieron en su momento cuando estuvieron en funciones o que posiblemente ya están desactualizados? En fin, hay puntos de vista de criterios, pero creemos que el bagaje de experiencias que tienen de todo, por supuesto, pues, tienen un valor indudable. Podrá valorar, ¿no? Y precisamente está en la capacidad plena de aceptar, sea parcial o totalmente, puntos de vista en lo que tiene que ver especialmente con esto que
que significa la dotación de los servicios básicos. En Cuenca ya se han aplicado con muy buenos resultados planes maestros de alcantarillado y agua potable. Yo creo que eso tiene que seguirse otro pensando, tema en el cual Cuenca, ¿no?, ha liderado en el país. Cuenca Temas tiene una de ingeniería sanitaria, en cobertura de servicios, una importante posición dentro del Ecuador, ¿no?, e incluso dentro de las ciudades latinoamericanas. Y eso se lo tiene que mantener, eso tiene que seguir. Igual, muchos piensan que la dotación de agua tiene que ser gratuita, una gran equivocación. Un pequeño paréntesis, una obra muy difícil de hacer, esto de los planes maestros, lo recordamos. Muy difícil en razón de las... A diferencia de las obras que hoy tratan de hacerlo los gobernantes, en general obras con un alto carácter populista, se enfrentaron en la ciudad y con todos los riesgos políticos que esto implica, estas obras que mantuvieron las calles de Cuenca tierra, cerradas, levantado el pavimento por mucho tiempo, pero esto es lo que contribuyó a tener la ciudad de la que hoy en día disfrutamos. Porque fíjese, Gustavo, que causa una serie de molestias al ciudadano que tiene la calle abierta 1 mes, 2 meses, 3 meses. Nosotros aprovechamos la apertura de calles en el centro histórico para quitar los denominados tallarines, en una parte importante, significativa del centro histórico. Cuenca es una de las pocas ciudades en el Ecuador que no tiene tallarines en su centro histórico. Y eso tiene que continuar. Y allí, por ejemplo, una tarea sumamente importante, y esto se le planteó también al señor alcalde, la posibilidad de que sea partícipe la empresa eléctrica. Yo recuerdo en mi época, cuando fue gerente de la empresa eléctrica el ingeniero Manzano, con él coordinamos una acción a fin de que cuando estaban abiertas las vías para soterrar los cables o las tuberías para el alcantarillado, agua potable, se aproveche también para hacerlo con los cables de luz. E incluso ahora una muy buena política, ¿no? Comento que el alcalde, esta sugerencia ha caído en buen terreno con el alcalde. Le vamos a leer, evidentemente, un mensaje de Cristian Zamora señalando que comparte este tema. Comenzamos el proceso de soterrar, quitado lo que es internet. Faltan pocos temas en el centro sur. Ojalá nos puedan apoyar para concientizar a las empresas de internet de que la gente debe colaborar sobre el tema de soterrar los cables. Están trabajando en eso. Me parece que el alcalde está tomando una decisión sumamente acertada en este sentido, ¿no? Y eso es importantísimo. Ahora las políticas de la empresa eléctrica, en la que el alcalde, en este caso, debe tener una representatividad a su interior. Y eso es bueno, no para él precisamente, sino para la ciudad que él representa. Y él representa a través del voto popular. Entonces la actuación del señor alcalde en la empresa eléctrica tiene que ser lo suficientemente convincente a fin de que las autoridades de dicha empresa contribuyan y colaboren con la ciudad en un tema que es fundamental. El aspecto que tienen las ciudades con los denominados tallarines dejan mucho que desear. Nuestras ciudades grandes, pequeñas, medianas en el Ecuador son preciosas, pero tienen una muy mala imagen a través de estos denominados tallarines. Y hay ciudades grandes, enormemente ricas, también con enormes problemas. México, por ejemplo, la gran ciudad de México es también un escenario de los más grandes tallarines, como usted lo señala. Son muchas las ciudades en el mundo, y Latinoamérica no se escapa de estos tallarines, pero veo que ahora la política de las empresas eléctricas son importantes en lo que tiene que ver que en las nuevas urbanizaciones ya no se hagan las vías aéreas, los cables aéreos, sino que todo esté bajo tierra, claro que tiene un costo mayor. Claro. Y lo que puede señala el llamado del alcalde Zamora a las empresas que existen muchas de distribución de fibra óptica con internet, se lo tiene que hacer soterrado. También tiene que ser así. Entonces, todos esos pasos tienen que darse, y qué bien que el alcalde, siendo pues un conocedor de la realidad local, ve que este es uno de los temas fundamentales, que quizás aparentemente no es algo de fondo que va a significar en la mejora de la vida de las personas,
pero en cuanto a un aspecto visual, deja mucho que desear. Que no nos vaya a faltar el tiempo para tratar este tema que nos ha tenido tan preocupados, que de forma tan dramática ha tocado a todos los ecuatorianos, particularmente a Cuenca y a la Azuay, el tema del agua. Bueno, el tema del agua es sumamente complejo. Yo creo que ese es uno de las actividades que debe concentrar la atención especial de la municipalidad, particularmente del señor alcalde, que con la capacidad de él la podrá analizar, y estoy seguro que está adoptando las medidas correspondientes a fin de que esta no falte, no solo para los que actualmente vivimos en Cuenca, sino a los que vendrán en el futuro. Vemos ya que los ríos pueden secarse, y esto la historia recoge, de que muchas veces nuestros ríos, que como usted señalaba a un inicio se le denominó Cuenca Santana de los ríos de Cuenca, precisamente por estos 4 bellos ríos que tenemos, ¿no? Con sus aguas cantarinas. No debemos dejar que los ríos de Cuenca pierdan su encanto, pero naturalmente que hay momentos en los que, pese a los esfuerzos que se han hecho para mantenerlos limpios, de alguna manera hoy en el estiaje pues incluso pues dejan mucho que desear en lo que tiene que ver con olores. Este esfuerzo de Cuenca, porque Cuenca es sin duda el epicentro de lo que sucede en el Azuay. Esta iniciativa de Cuenca debe extenderse también a los otros cantones. Lo que está sucediendo en algunos cantones de la provincia es realmente trágico. Sí. Estoy con mi mente en el cantón Zig-Zig y el hermoso río Santa Bárbara, hoy tremendamente contaminado. Vea, usted toca un tema que realmente valía la pena hacerlo. No podemos, por ejemplo, el cantón Paute, que tiene ese río tan bello que es el río Paute, está siendo contaminado totalmente con las aguas de Cuenca, las aguas de Azogues, y tiene que hacerse algo por parte de las instituciones locales nuestras a fin de evitar que ese sector lo haga. El otro río, el Santa Bárbara, que usted menciona, que yo lo conozco también, ¿no? Que nace en las alturas de los cerros de Matanga, en el Zig-Zig, ¿no? Está siendo prácticamente afectado de una manera increíble por parte de la minería ilegal. Un río que tiene una belleza natural fenomenal. Sí, vamos a poner para quienes nos siguen a través de las redes sociales y en internet algunas imágenes del estado de situación de ese otrora río maravilloso del que se podía beber directamente esa cristalina agua, el río Santa Bárbara. Allí lo tenemos en pantalla, fíjese usted. Esa es la situación del río, contaminado en este caso por actividades de minería ilegal, que no pueden ser controladas, que fueron objeto de una fuerte intervención militar hace muy pocos días, pasan unas pocas semanas y está nuevamente en este estado. El descontrol, la falta de presencia del Estado. Qué lamentable. Alguna vez se me hizo alguna pregunta respecto a este tema y yo había manifestado que para que se mejore la situación del río Santa Bárbara, tienen que tomarse acciones inmediatas en lo que tiene que ver con la minería ilegal, aplicando simplemente la ley. Pero la ley puede aplicarse un día tal, un momento tal, un periodo de tiempo determinado, pero si no hay un seguimiento, pues no sirve absolutamente de nada aquellos esfuerzos que se han hecho. Consecuentemente tiene que haber seguimiento por parte de todas las autoridades. Ponerse bravos porque sé que ahí la gente es los que hacen esta minería ilegal, no permiten que nadie les interrumpa su mafiosa trabajo, dentro de esto, ¿no? Y eso no está bien. Ellos están acabando con la naturaleza, están afectando no solo el paisaje de este bello sector, contaminando el agua, etcétera. Eso tiene que ponerse fin y tiene que haber mano dura, pero tiene que haber un seguimiento. Si no hay un seguimiento, prácticamente todo esfuerzo realizado es nulo. Y ahí las amenazas más cercanas para Cuenca, Quimsacocha, esa actitud incomprensible, por decir lo menos, del propio Estado ecuatoriano, del Ministerio del Ambiente, auspiciando a la minera sin cumplir con su gestión, misión, visión fundamental en contra de los intereses de Cuenca. El señor alcalde de la ciudad, en estos micrófonos, en esta sala, señaló: si las cosas siguen así, tendremos que ponernos de pie y salir a las calles.
Bueno, yo creo que el alcalde tiene que liderar, precisamente una de las tareas del alcalde importante está saber conducir a una ciudadanía, ¿no? A los colectivos que existen aquí y elevar la voz. La voz del alcalde será más potente, fuerte y respetada si lleva inquietudes ciudadanas, a más de las que él pueda tener como genuino representante de la voluntad popular. El estar o en hacer gestiones en unidad de acción con el pueblo, con la comunidad, con la colectividad. Esa voz va a ser más robusta, puede ser mucho más fuerte y puede ser acogida de forma inmediata. ¿Qué hacer con la conservación de las viejas edificaciones, de las casonas de Cuenca? Muchas siguen un grave proceso de destrucción. Sus propietarios simplemente no tienen el dinero para mantenerlo. No es rentable. Bueno, usted ya tocó algunos temas, o más bien Fausto me parece que mencionaba cierto tipo de artimañas que se utilizan, ¿no? La manguera abierta, el rato menos pensado uno va a ver la construcción ya está caída, que lo que hay que hacer es botarlo o aprovechar un feriado largo, un fin de semana, etc. Todo eso ha sucedido desgraciadamente en nuestro medio, sucediendo, ¿no? Y hay complicidades indudablemente. Esto se tiene que romper, que se tiene que decirlo. Si algo tenemos que rescatar de nuestra bella ciudad es su historia, su pasado, y dentro de esa historia, de su pasado, de su cultura, están las construcciones. Nos estamos quedando sin nuestro patrimonio que tan significativo y que lo debemos valorar en real medida, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante allí que conjuntamente, yo creo que también allí juega un papel fundamental en los colegios de profesionales que tienen que servir para situaciones de esta naturaleza, porque está bien que existan los colegios de profesionales, pero no únicamente para defender el clasismo, ¿no? Sino también para defender los intereses colectivos. Y nuestras 4 universidades, por supuesto. Las universidades, la academia que satisface, por lo menos de 3 de ellas supimos que han sumado esfuerzos ya con las autoridades locales para estudiar esa gran problemática que se abre con los incendios del Cajas. Exacto. Para remediar, para recuperar esta zona. Lo mismo tiene que hacerse y en forma permanente. Y vea, de hecho ya ha tenido una participación importante la Universidad de Cuenca en lo que tiene que ver en esta tarea, en esta responsabilidad ciudadana, en la ejecución de estudios. El denominado corredor o acceso sur de Cuenca fueron realizados los estudios por parte de la Universidad de Cuenca. Y ojalá pueda seguir avanzando en estos temas. También lo hizo la Universidad de Cuenca el esbozo, porque no fue siquiera un anteproyecto, pero fue el punto de arranque de esta nueva vía que se anuncia Biblián-Guayaquil. Exacto. Bueno, ese es un tema que quizás merezca un tiempo adicional tratarlo, ¿no? Porque es sumamente importante. Ponerse a la ejecución de esa vía no creo que sea lo mejor, pero indudablemente hay que hacer una serie de observaciones de otra naturaleza, no precisamente respecto al trazado de la misma. La parte occidental de la provincia como que quedaría un poco desprotegida. Me refiero a la Girón Pasaje, me refiero a la Cuenca Molletur Naranjal. Y también lo que tiene que ver con un corredor que es fundamental en nuestra provincia y que tiene que ver con más de la mitad, o con la mitad, para ser exacto, 7 cantones que quedan en la parte oriental. Claro. ¿No? Dentro de esos riesgos, digamos, de los señuelos, en donde se abre un centro de interés y relegamos todo lo otro, que en el Azuay está todo por hacer. ¿Qué pasa la conectividad con el oriente? Tenemos 3 centros de mucha importancia, como la Six-Igualaquiza, como la Gualaceo Limón y como la Paute Méndez. Eso no puede quedar para eternas memorias. Se dice que la construcción de la nueva vía por parte de los coreanos duraría 10 años. 10 años no puede quedar olvidada la región oriental de conexión entre Azuay y Morona Santiago. Con este ingreso sur que no nos permiten ingresar ni salir de la ciudad con relativa comodidad. Y con un fin de semana, por ejemplo, una de las pocas distracciones que tenemos en Cuenca es la de acudir a nuestros bellos cantones, ¿no? Paute, Gualaceo, Sixi, que están en ese zona de Yunguilla. ¿No? Yunguilla. Y ve usted qué
qué tránsito que existe el fin de semana, que se convierte en verdadera pesadilla. El regreso es incómodo y puede mejorarse. ¿Qué falta en lo que tiene que ver con la conexión del descanso hacia Pauta y Gualaceo? Y naturalmente sí, Chordelé y los otros cantones que quedan más allá de Pauta. Falta un pequeño tramo para que terminen los estudios, pero no se hace eso. Eso tampoco puede quedar 10 años hasta que se termine la denominada autopista, que repito, no tenemos que oponernos. Qué bueno que se la haga, qué bueno que se le haga, y ojalá se cumplan los plazos y los términos en los que está concebida. Eso es básico para la ciudad. Estamos hablando de una autopista de buenas características y se le ha tomado por... No tenemos que ser, porque con la provincia de Cañar tenemos una identidad histórica, geográfica total. Así es. ¿No? Y no podemos oponernos a ellos. No, va a pasar por la provincia, pero no pasa por la provincia de la Suay. No se trata de este momento ser hasta cierto punto egoísta, sino que mejor que se haga, que sirva a las dos provincias, es muy importante, muy significativo, pero no debemos olvidar que tenemos estas otras áreas que no pueden quedar sueltas. Bien, el tiempo se nos agota, hay muchísimo por comentar, hablar, discutir sobre estos temas. Doctor Muñoz, terminemos quizá con una visión, observaciones, recomendaciones sobre lo que toca a la actual generación, aquella que se encuentra con las riendas de la ciudad. Hablemos sobre los, ojalá, próximos 25 años de existencia como ciudad patrimonial de Cuenca. Bueno, hay una grave responsabilidad para Cuenca, para sus autoridades. Y es posible, me parece, que de aquí a 25 años, poco más, poquito más, Cuenca va a cumplir 500 años de vida. Ya mismo. Claro. Dentro de, me parece que 30 años, no más. 2057. Estamos a un paso de los 500 años de Cuenca. Creo que es una oportunidad. Y también debemos mantener esa responsabilidad que nos dio la UNESCO. Repito, no es solo al alcalde, no es solo al Consejo Municipal, a las autoridades locales, es a todos los cuencanos. Qué pena cómo se veía que pasaban en las redes hace unos pocos días, cómo están pintando con grafitis determinadas personas con una gran irresponsabilidad en determinados espacios de la ciudad que son emblemáticos. Qué pena. Yo creo que tenemos que contribuir todos de alguna manera para que tengamos una conducta diferente, que demostremos amor a nuestra ciudad con hechos reales, con actitudes positivas y no con ese tipo de que deja mucho que desear, ¿no? Así es. Queremos agradecerle, siempre un placer Muchas y un honor gracias. tenerle en este medio de comunicación. Muy amable, doctor gracias. Muñoz. Han escuchado al doctor Javier Muñoz Chávez, ex alcalde de la ciudad de Cuenca, ha sido también representante público de la ciudad y la provincia en varias responsabilidades, unas por voto popular, otras por invitación de gobiernos locales o nacionales.